García. Pelucas tiene casa en García. en Tasco y en Yopal. Luego se quedan en cada lado. Karen Vargas. Y el en Tasco. Y estos están en Sojamón. Reyes. Pero pues ella no me escucha. Y nosotros tenemos casa en Carvajal. Chaparro. Buenos días, muchachos. Un saludo cordial para empezar este nuevo periodo académico. ¿Sí ven? Y con el mayor de los gustos para saludándolos, invitándolos a buenos días, invitándonos al desarrollo completo de sus actividades, que sin lugar a dudas va a ser un periodo muy productivo, que estamos dando ingreso a los compañeros, desde luego revisando que pertenezcan a la lista de asistencia. Bueno, Charid Álvarez, Felipe Becerra. Mafe Álvarez. Natalia, aquí hay alguien con Croagroyopal, si ustedes lo conocen, porque es que no le puedo dar ingreso así. No sé. Me parece que es Carolina Gómez. Carolina Gómez. Vamos a decirle que tiene que cambiar ese protocolo. Valentina, Natalia Cárdenas. Bueno, Valentina Conde, bueno, ok. Juan Barrera, Juli Cardoso Rojas, Sofía Conde. Juli Cardoso. Valentina. Bueno. Entonces, muchachos, nuevamente, un saludo de bienvenida para poder empezar con mucho ánimo este tercer periodo académico en educación remota, como estamos tratando de realizarlo, esperando que las cosas nos sigan saliendo bien y felicitándonos por el buen desempeño del trabajo realizado en el segundo periodo. Como se dieron cuenta, pues los resultados nos mostraron que pues estamos trabajando con mucha energía, con mucho entusiasmo, interesados evidentemente en aprender, que es lo más importante. Vamos a empezar con la primera guía. Desde luego, muchachos, si se nos acaba el tiempo, entonces los invito a que se vuelvan a reunir. Si nos alcanza el tiempo perfectamente para explicar la guía, no habrá ningún problema. La metodología que vamos a seguir es la metodología de siempre. Es decir, voy a tratar de colocar trabajo por semana. Se recoge los días viernes y cada semana, o sea, se evalúa lo de la semana anterior por formularios de Google. Solamente le estoy agregando algo nuevo en esta guía, y es que los estudiantes pues ingresan acá y al ingresar tienen que lo registro ahí de la asistencia, que es algo muy importante, con lo cual se va a generar calificación según determinación del coordinador académico. Y también voy a invitarlos a contestar unas preguntas que se les dejaron en la guía, y al que pues vaya contestando pues también se va sumando algo de calificación para el desarrollo del trabajo de esta semana. Entonces, no siendo más, bueno, tenemos las 8:02, pero veo que hay una muy buena participación. Entonces, ojalá se conserve así. Les ruego el favor de que inviten a los compañeros a que también participen activamente en las reuniones de Zoom, porque eso les ayuda bastante a generar su calificación. Y no solamente eso, sino que también les permite aclarar las dudas necesarias para que puedan iniciar el desarrollo de su guía.
Cualquier cosita, ya saben, muchachos, me pueden consultar el número celular, me pueden enviar un mensaje de texto o me pueden enviar un audio. En algunas ocasiones les envío alguna grabación cuando veo que se repite mucho la pregunta sobre algo específico. Entonces hago una grabación sobre el procedimiento o cuando lo considere necesario. Entonces la envío vía WhatsApp para que ustedes la puedan consultar las veces que sea necesario. Y como les digo, pueden estarme comunicando. Esperemos que el rendimiento sea igual o mejor al que hemos tenido durante este primer periodo. Inviten a los compañeros que no están asistiendo. Algunos aquí ya veo la asistencia, entonces ya las voy aquí a tomar en cuenta para que podamos de esa manera entonces desarrollar bien nuestro trabajo y que se tenga como un valor agregado esto de la asistencia, que es algo muy importante porque es un esfuerzo que realizan la mayoría de los estudiantes, no solamente de madrugar, sino de cumplir con sus obligaciones como estudiantes. Esto que si hacemos de las reuniones de Zoom es supremamente importante para aprender. Bien, sin dar más preámbulos, entonces voy a compartir la pantalla, muchachos, y vamos entonces a empezar. Bien, bueno, hacemos algunos ajustes. Entonces, muchachos, cuéntenme, ¿se está viendo bien la guía ahí? ¿La pantalla? Sí, señor. Sí. Perfectamente. Bueno, muchachos, entonces, lo mismo de siempre. Esta actividad la vamos a entregar viernes 7 de agosto. Yo siempre espero un poco hasta el sábado para cerrar la actividad, de manera que algunos estudiantes que se encuentran un poquito, se cuelguen de trabajo, entonces lo puedan presentar a su debido tiempo. Pues tratando de no penalizar la nota, no penalice la nota. Este periodo me toca un poquito ya, porque ya más o menos nos hemos adecuado a la metodología. Esta es la clave de Classroom para el 10E, entonces, para que la tengan en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a aprender esta semana? Es un tema completamente nuevo, muchachos. En segundo periodo se trabajó completamente transformación química de la materia, es decir, cuando la materia cambia, convirtiéndose en una nueva materia. En este periodo vamos a trabajar la transformación física de la materia, los cambios de la materia sin que ésta sufra una transformación que no le permita regresar a ser lo que inicialmente era y que la materia se conserve siendo la misma. Por ejemplo, cuando rompes un papel, te das cuenta que sigue siendo papel. Si lo arrugas, igual. Lo mismo cuando calientas el agua y la vuelves vapor, sigue siendo agua a pesar de estar en estados diferentes. Eso es lo que vamos a trabajar acá, exactamente. Estados de la materia. ¿Y qué es realmente un estado de la materia? Pues eso lo vamos a comprender. Están los objetivos, la competencia que vamos a realizar y las preguntas. Bueno, contésteme a alguien, ¿por qué cree que algunas plantas como las hierbas aromáticas generan olores? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es lo que está generando que estas sustancias, estas planticas, produzcan olores? O algunas plantas como las flores, que sea, ¿por qué producen olores? ¿Qué será? ¿A qué se deberá eso, muchachos? No se los olvide que estamos trabajando estados de la materia. ¿Ustedes a qué creen que se debe esto? A ver, los escuchamos. ¿Por qué creen que algunas plantas como las hierbas aromáticas están generando olores? A ver. Lo que ustedes crean conveniente. O sea, Por las sustancias que se concentran en ellas. Bueno, ¿y en qué estado crees que quedan estas sustancias para que las podamos oler? Porque, En estado gaseoso. correcto, eso es el asunto. O sea, las hierbas aromáticas tienen algunas sustancias que se vuelven gaseosas, todo el tiempo se están convirtiendo, algunas sustancias que tienen ellas se vuelven gaseosas, quedan en el aire y ahí es donde las podemos oler. Ahí está la importancia del estado gaseoso. Por ejemplo, cuando estás preparando algún alimento y te llega un olor, es porque algunas sustancias de este alimento se vuelven gas, quedan en el aire y entonces las podemos oler. Eso mismo utilizan los animalitos carroñeros de la naturaleza, como los que le llaman los chulos. Estos animalitos pueden palpar este olor a descomposición porque los seres vivos al morir empiezan a descomponerse, lanzan sustancias que a nosotros nos alejan de ahí porque son tóxicas
pero a estos animalitos los atraen para que ellos vayan y hagan el proceso de limpieza. Bueno, ahora muchachos, ¿cuál creen que es la razón por la cual un aromatizante o un perfume permanezca en el ambiente? ¿Ustedes por qué creen? ¿Creen que entonces permanece una sustancia bastante tiempo en el ambiente, un aroma? ¿A qué creen que se debe esto? ¿Qué creen que sucede? ¿Aplican un aromatizante? Por Le una pagan- alta concentración de aceites o algo así. Sí, correcto. Alta concentración de sustancias que se vuelven gaseosas. O sea, las sustancias que le llamamos aromatizantes, entonces son sustancias que les permitimos, o sea, son sustancias que se han diseñado a nivel de la industria para que puedan permanecer muchísimo tiempo en el aire, siendo gaseosas. Y de esa manera, como son altamente concentradas, o sea, tienen bastante de estas sustancias, las podemos palpar. Muy bien. Ahora, ¿tú qué creen, muchachos? Cuando ustedes dejan un recipiente con alcohol, y van a ver, de pronto lo dejaron hoy y van al día siguiente y encuentran que el alcohol está a la mitad. ¿Qué creen que pasó con el resto de alcohol? Se evaporó. Se evaporó, claro, se volvió gaseoso, o sea, cambió de estado. Esos son algunos de los modelos que vamos a revisar. Entonces, cuando colocas en la estufa cierta cantidad de agua y dejas que alcance cierto punto de ebullición, o sea, que hierva, y dejas que este líquido siga hirviendo, ¿qué crees que sucede? ¿Qué crees que sucede si dejas que el líquido siga hirviendo? Se seca el agua. Correcto, se seca, es decir, que toda se vuelve completamente gaseosa. Esas son entonces algunas de las circunstancias que nosotros vamos a tratar de analizar. Sí. Ahora, si colocas esta pregunta muy importante, muchachos, una mezcla de agua, alcohol en la estufa, le colocas calor. ¿Tú qué crees? ¿Se desprenden al tiempo alcohol y agua o alguno de los dos se desprende primero? ¿Ustedes qué creen? Colocas una mezcla de alcohol y agua en la estufa. Sabes que el alcohol se disuelve bien en el agua y lo colocas y le pones el calor, le pones el fuego. ¿Se desprenden las dos sustancias gaseosas al tiempo o uno de los dos se desprende primero? ¿Ustedes qué creen? ¿Se desprenden al tiempo el alcohol y el agua o uno de los dos empieza a salir en forma gaseosa primero? Creería que primero el alcohol. Por supuesto que sí. Sí, sí. El alcohol se desprende primero, puesto que el alcohol hierve a 80 grados centígrados, mientras que el agua hierve a 100. Eso quiere decir que el que primero va a llegar a la temperatura de cambio de estado va a ser el alcohol y se va a desprender. De eso, si lo seguimos calentando, obviamente llegará el momento en que alcance la temperatura de ebullición del agua y también se desprenderá el agua. Bueno, entonces, este es el tema que vamos a estudiar, muchachos. Aquí hice una introducción al tema en la guía de actividades donde ustedes pueden encontrar lo que vamos a trabajar, los cambios de estado, los estados de la materia, los modelos de cambio de estado, las características de cada uno de los estados. Y ese mapa conceptual, me gustan mucho los mapas conceptuales, lo diseño en este programa CMap Tools. Entonces, la materia cambia, pero para que la materia cambie depende de las condiciones del medio. Una de esas, la temperatura. Claro, también la presión. Pero la materia cambia físicamente y cambia químicamente. Este cambio químico lo vimos en el periodo anterior, cuando se convierte en nueva sustancia y esas son las reacciones químicas. Pero cuando cambia físicamente, puede cambiar de forma, puede cambiar de tamaño o de estado. Aquí tenemos ahí. Entonces, ¿pero de qué depende el estado de la materia? Bueno, muchachos, depende básicamente de que las moléculas, si yo las represento aquí por finas bolitas, que no son bolitas, sino simplemente es un modelo representativo, si están muy cerca o si están muy lejos. Si están demasiado cerca es porque la atracción entre las moléculas es muy fuerte, o sea, el enlace entre moléculas es muy fuerte y hace que estén muy cerca y aquí estamos hablando del estado sólido. Pero si el enlace entre moléculas no es tan fuerte y que hay cierto rechazo, puede ser que haya una atracción o un rechazo al tiempo, entonces podemos estar en estado líquido. Pero si las moléculas por nada no tienen atracción prácticamente nula, se encuentran distantes, en movimiento individual cada una de ellas y chocando unas con otras, entonces estamos hablando del estado gaseoso. Entonces, te damos cuenta que el estado líquido
el estado sólido y el estado gaseoso dependen todos de un enlace que se le llama el enlace entre las moléculas o el enlace intermolecular. Entonces, este enlace puede generar ¿qué? Mayor o menor atracción entre moléculas. Si es mayor atracción, sólido. Si es menor atracción de todas, gaseoso. Entonces, el concepto es bastante sencillo hasta ahí. Entonces, ahí podemos ya hacernos unas ideas de lo que son los modelos de estado. Y date cuenta, como se reseña aquí en el mapa conceptual, a mayor atracción se favorece el estado sólido. El estado sólido no es fluido y tiene una forma definida. Si la atracción entre las moléculas es intermedia, se favorece el estado líquido, que es un estado fluido. Obviamente no tiene forma definida, porque los estados fluidos adoptan la forma del recipiente que los contiene. Igualmente, si la atracción entre moléculas es muy corta, hablamos de estado gaseoso y es demasiado fluido, tanto así que tenemos que tapar un recipiente para contener un gas, porque lo contrario va a salir de ahí. Ese es el estado gaseoso. Aquí tenemos algunas circunstancias y coloco también el estado plasma, que es el estado en el cual la materia se encuentra como iones, como lo tenemos ahí. Tenemos el estado sólido, que es moléculas muy unidas, un gran atracción entre moléculas. El ejemplo más claro de esos es el hielo. Es el estado líquido, todos conocemos el agua en estado líquido, que agua y hielo es lo mismo, ya lo hemos visto porque vemos en la nevera cuando se congela. Bueno, el estado gaseoso, si dejamos que el agua se evapore, pero también la tenemos, bueno, en las nubes no es que encontremos agua en estado gaseoso, o si no, no se presentaría lluvia. En las nubes encontramos agua en estado gaseoso y líquido mezclado. Y el trueno, que es cuando la materia pasa a estado plasmático o a estado de iones. Pero en resumidas cuentas, lo que nos interesa es ver que en estado sólido las moléculas están muy cerca, en estado líquido un poquito más lejos y en estado gaseoso bastante más lejos. Bien, ¿a qué depende esto? Depende de cuánto le aplique de energía. Si las moléculas tienen poca energía cinética o de vibración entre ellas, estarán en el estado sólido y estarán muy cercanas. Si aumentamos la energía cinética, en este caso el calor, que es una energía que les produce vibración a las moléculas, vamos a pasar a estado líquido, que es un estado fluido. Si aumentamos todavía más energía, podemos llevar las moléculas a que se separen más y vamos a tenerlas en estado gaseoso. Pero si aplicamos más energía, lograremos entonces que los átomos de las moléculas se separen y vamos a estar en el estado plasma. Las características de un sólido: forma definida, moléculas muy cerca, bastante energía potencial pero poca energía cinética. Bueno, para pasarlos de un recipiente a otro no se deforman, mientras que los líquidos sí, no tienen forma propia. Bueno, no tienen forma propia los líquidos. No tienen un volumen definido, pero tienen que tener la forma del recipiente que los contiene. Esto para que lo revisen con más detalle, muchachos. Mientras que el estado gaseoso no solo no tiene forma, tampoco tiene volumen definido. Tiene el volumen del recipiente que lo contiene. Y tú te das cuenta porque un gas trata de ocupar todo el espacio posible que le das. Por eso si aplicas un aromatizante en un lugar, vas a encontrar que ese aromatizante se expande por todo el lugar, quedando casi todo el lugar con ese aroma, con ese olor. Ahí están esos tres modelos para que los estudies. Pero, ¿cómo hace la materia para pasar de un estado a otro? Con el calor. Si al estado sólido le aplico calor, bastante, el suficiente, lo convierto en estado líquido. Si al estado líquido le aplico calor suficiente, lo voy a convertir en estado gaseoso. Cada sustancia pura en la naturaleza tiene una temperatura en la cual cambia de estado. A esa temperatura, como aparece aquí, le llamamos el punto crítico, la temperatura en la cual cambia de estado. Entonces, ese punto crítico es un punto en el cual la sustancia recibe y recibe y recibe calor, pero no sube su temperatura. Permanece su temperatura constante, como vamos a ver en la semana 2, cuando veamos curvas de calentamiento. Entonces, una sustancia permanece en su punto crítico, en su temperatura constante, no sube su temperatura, pero sí gasta bastante calor. Por eso le llamamos ahí calor latente, el calor que se gana o se pierde cuando una sustancia pura cambia de estado. Aquí están las definiciones. Punto crítico, una temperatura constante en la cual la sustancia cambia de estado. Calor latente es el calor que gana o pierde una sustancia cuando cambia de estado.
Bueno, los puntos de fusión es la temperatura en la cual la sustancia pasa del estado sólido, evidentemente, al estado líquido. Para el agua son 0 grados centígrados a las condiciones de nuestra atmósfera. El agua por debajo de 0 grados centígrados es sólida, pero por encima de 0 grados centígrados es líquida. Vayan pensando por qué en el mar solo se congela la superficie y no se congela hacia abajo de la superficie. Ustedes se dan cuenta que se forman grandes bloques de hielo en la superficie del mar, pero no hacia el fondo del mar. Y todo el agua alcanza a estar hasta 30 grados bajo cero, muy frío. El punto de evaporación es la temperatura en la cual una sustancia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Para el agua, ese punto crítico son 100 grados. A condiciones de nuestra atmósfera, después de 100 grados centígrados, el agua es un gas. Por lo tanto, tenemos el agua sólida, por eso tienen que tener aquí este S chiquitico que está aquí, que reseño, agua en estado sólido. Si le agrego el calor latente de fusión, se me convierte en agua en estado líquido. ¿A qué temperatura? A los 0 grados centígrados. Y a esto le digo que estamos en un ¿qué? En un punto crítico. Luego, si el agua en estado líquido, el agua estaría en estado líquido de 0 hasta 100 grados. Pero si el agua estando en estado líquido llega a los 100 grados, se gasta calor. A este calor le llamo el calor latente de evaporación. Inmediatamente, si le agrego suficiente calor, haré que el agua pase al estado gaseoso. Eso todo ocurrirá a 100 grados centígrados. Es el punto de ebullición. Entonces, el calor latente de fusión del agua, ¿qué es eso? Es el calor que el agua gasta para cambiar de estado estando a 0 grados centígrados. O sea que a 1 gramo de hielo le aplico 80 calorías y lo convierto en 1 gramo de agua en estado líquido. El calor latente de ebullición es el calor que gasta el agua para cambiar del estado líquido al estado gaseoso. Para 1 gramo de agua en estado líquido, si le agrego 540 calorías, la convierto en agua en estado gaseoso. Entonces, los cambios de estado, aquí, muchachos, en este esquemita los podemos ver bien representados. Si pasa de sólido a líquido, le voy a llamar fusión. Si paso de líquido a gaseoso, de aquí para allá le llamo evaporación. Ahora, vamos al contrario. Si el agua en estado gaseoso pasa a agua en estado líquido, se va a llamar condensación. El agua en estado líquido la congelamos, le vamos a llamar solidificación. Ustedes pueden ver ahí. Ahora, al revés. ¿Cómo así que al revés? O sea, ¿sí se puede pasar del estado gaseoso al estado sólido? Claro. Eso lo ves en las altas montañas, como el agua en estado gaseoso de las nieves, de las nubes, se convierte en hielo en los picos de las altas montañas, en los nevados. Tenemos exactamente, hay una sublimación. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una sublimación. Ahora, puede suceder que el sólido pase directamente al estado gaseoso. ¿Cómo es eso? Si tú calientas madera o carbón, lo llevas al fuego, te das cuenta que empiezan a desprenderse en unos vapores. Eso significa que el carbón mineral, que es una mezcla de varias sustancias, muchas de esas sustancias que él tiene, se le agregan calor y no pasan al estado líquido, sino que una vez se vuelven gases y vemos entonces cómo se va desprendiendo. Lo mismo en la madera, ves que hay algunos olores que desprende la madera cuando la estás quemando y entonces se debe a que algunos de sus componentes, que son varios los componentes que tiene, entonces pasan a estado gaseoso, como tú lo puedes observar ahí. Entonces ahí tenemos algunas de las características fundamentales para comprender los estados de la materia. Bien, todo eso queda resumido en el siguiente cuadrito que le voy aquí a colocar, muchachos. Agua en estado líquido pasa a agua en estado sólido. O sea, si la voy a enfriar, si tomo agua en estado líquido y la enfrío, la congelo. ¿Y qué le estoy haciendo? Quitándole calor. Esto ocurre al revés del caso anterior. O sea, yo le quito calor a los 0 grados centígrados y la vuelvo sólida. Y el agua en estado líquido la voy a pasar a agua en estado sólido, quitándole 80 calorías, que es el calor latente.
por cada gramo de agua. Ahora, el agua en estado gaseoso, la voy a pasar a agua en estado líquido. Si le quito los 40 grados centígrados, los 540 calorías que le adicioné en la forma anterior. Un ejemplito, muchachos, como los ejercicios que vamos a hacer de aquí para allá, que son muy simples. Entonces, ¿cuánto calor debo agregarle a 600 gramos de hielo para que pase del estado líquido al, del estado, que pase a estado líquido, es el asunto? ¿Cuánto calor debo agregarle 600 gramos de hielo para que pase a estado líquido? Entonces, muy sencillo. Nosotros sabemos que son 600 gramos de hielo, pero ¿cuánto calor a 0 grados centígrados le tengo que agregar a 1 gramo de hielo para que cambie de estado? Pues aquí me lo dice, son 80 calorías, o sea, el calor latente de fusión, 80 calorías por cada gramo. Y al hacer eso, evidentemente, cancelamos gramo con gramo y nos va a dar 6 por 8, 48, 48,000 calorías. O sea, yo quiero fundir esos 600 gramos de hielo, y entonces, ¿cuánto voy a necesitar? Pues estas 48,000 calorías que les estoy colocando acá. Ahora, muchachos, ten en cuenta esos problemas aquí, sencillos en su primera parte. Un poquito, aumenta el número de operaciones para la segunda semana, pero igualmente es sencillo. Vamos a evaporar 500 gramos de agua. ¿Cuánto calor gastamos? Nosotros sabemos que el calor latente nos dice que para evaporar 1 gramo de agua gasto 540 calorías. O sea, para evaporar 500 gramos de agua, entonces, ¿cuánto calor necesitaré? Aplico aquí igualmente el factor, diciendo que 500 gramos de agua, voy a evaporarlos y el calor que necesito a 100 grados centígrados para evaporar 1 gramo de agua son 540 calorías. Y ese resultado, pues como ustedes se dan cuenta, pues muy sencillo, gramos con gramos. Entonces queda 5 por 540, nos da el resultado que tenemos acá, 27,000 calorías, 270,000 calorías. Muchachos, como se dan cuenta, con lo que estoy exponiendo, la cantidad de energía gastada para que una sustancia pura cambie de estado, simplemente se caliente, es bastante. Ahora, aquí en este caso, vamos a utilizar un calor para subir la temperatura. Otro tipo de calor, el calor específico. Este calor específico, muchachos, ustedes lo han visto muchas veces. Cuando calientan cualquier sustancia, por ejemplo, una puntilla, si se ponen a calentarla por un extremo, de pronto sí lo pueden hacer con una vela, por el otro extremo la sostienen, se dan cuenta que rápidamente se calienta. Eso significa que hay sustancias que se calientan más rápido que otras. Si colocas un pedazo de cerámica, por ejemplo, un pedazo de baldosín, un pedazo de, bueno, baldosín, colocas, otro tipo de cerámica, y la tratas de calentar por un extremo, vas a tratar de contar el tiempo, cuánto dura en calentarse, te vas a dar cuenta que gasta muchísimo más tiempo de lo que gastó el metal. Lo que significa que la cerámica no es buena conductora del calor, mientras que el metal sí. Eso quiere decir que cada sustancia gasta una cantidad de calor diferente para subir su temperatura en 1 grado centígrado. De ahí entonces, muchachos, que el agua es una sustancia que gasta mucho calor para subir su temperatura. Por eso le llaman refrigerante natural. ¿Se dan cuenta nosotros por qué sudamos? Porque tratamos de liberarnos del calor que ocurre en el medio o el calor que generamos cuando hacemos demasiado ejercicio. La mejor forma de liberarnos del calor es sudando, porque el agua arrastra bastante calor debido a que el agua gasta 1 caloría para subir su temperatura en 1 grado centígrado. ¿De cuánto? De apenas 1 gramo de agua. O sea que 1 gramo de agua, para poder subir su temperatura en 1 grado centígrado, ¿cuánto gastaría de calor? 1 caloría. Y ahí entonces que la cantidad de calor para subir la temperatura depende de la masa, o sea, la cantidad de sustancia que voy a calentar, de qué tipo de sustancia es y en cuánto la voy a calentar, o sea, el cambio de temperatura. Ahí está la fórmula de calor
igual masa por calor específico por el cambio de temperatura, que es la que estamos mostrando acá. ¿Sí? Entonces es muy sencillo el procedimiento, muchachos. Nos está avisando que el tiempo, bueno, no importa si se nos llega a gastar el tiempo en caso dado, entonces simplemente pues, ¿qué? Pues entonces volvemos a ingresar por el mismo vínculo. Entonces, en este caso, hay un ejemplito y son, en ese ejemplo son parecidos a estos, solo que les pongo algo además. Dice, ¿qué cantidad de calor necesito para calentar 300 gramos de agua en estado líquido? ¿Desde dónde? Desde 20 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. Aquí vemos algo sencillo. La masa son 300 gramos de agua. El agua en estado líquido, ¿cuál es el calor específico? 1 caloría por gramo. Porque si tú ves, aquí en la parte de arriba, no es lo mismo calentar hielo, calentar vapor de agua, que calentar agua en estado líquido. El vapor de hielo gasta la mitad de calorías que el agua en estado líquido. El vapor de agua, perdón, gasta la mitad de calorías que agua en estado líquido. Y el hielo gastaría también la mitad de calorías que el agua en estado líquido. Lo que quiere decir que se calienta mucho más rápido el hielo, mucho más rápido el agua en forma gaseosa que el agua en estado líquido. Entonces, muchachos, aquí tenemos agua en estado líquido. ¿Y cuánto calor gasta? 1 gramo de agua en estado líquido gasta 1 caloría para subir su temperatura en 1 grado centígrado. ¿Cuánto va a ser el cambio de temperatura? Pues si voy desde 20 hasta 80, ¿cuánto será el cambio? Pues 80 menos 20 son efectivamente 60. Entonces ahí ya tengo los tres. Masa, 300 gramos. Calor específico, 1 caloría. El cambio, 80 menos 20, porque voy desde 20 hasta 80, ¿cuántos hay? 60 grados centígrados. Entonces multiplicamos 300 por 1 y por 60 y nos da que para poder calentar toda esa cantidad de agua en esa temperatura necesitaría 18.000 calorías. Esto mismo va a funcionar para cualquier sustancia pura, sea hierro, sea aluminio, sea cualquier sustancia pura, ya bien sea elemento o compuesto que encuentres en la tabla periódica. Aquí tenemos algunos ejemplos, muchachos. El agua funde a 0, pero hierve a 100. El cobre funde, el cobre sólido a temperatura ambiente. Por ejemplo, la temperatura ambiente está aquí intermedio, aproximadamente estamos hablando de 25 grados centígrados la temperatura de Yopal en promedio. Pero si te das cuenta, a esa temperatura, el agua pues está en estado líquido, porque por debajo de 0 es sólido, por encima de 100 es gas. El cobre a temperatura ambiente, está por acá, porque es que 1083 grados centígrados para que el cobre se pueda volver líquido y 2567 para que se vuelva gas. Entonces son mucha temperatura, lo mismo el oro. Si lo quieres fundir el oro, tienes que calentar hasta 1063 para volverlo líquido y volverlo gas hasta 2660. ¿Por qué el mercurio aparece con signo negativo? ¿Por qué creen que sucede? ¿Por qué la temperatura del mercurio está a menos 39? Ustedes conocen el mercurio porque es el que está en los termómetros y cuando se rompe el termómetro sale este líquido que queda como unas bolitas ahí plateadas. Significa que el mercurio es un líquido y es un metal en estado líquido, por eso su temperatura de fusión es menos 32. Ahí ustedes revisan esa tablita, muchachos, para que hagan comparaciones. Bien. Ahora, adecuadamente, entonces vamos aquí a revisar las actividades que generan tu calificación. El tiempo nos ha beneficiado, muchachos, porque me cuentan a ver algunas incidencias. Entonces, primero que todo es saber leer completamente la guía, muchachos. Luego, presentar la siguiente semana evaluación sobre estados, modelos de estado, cambios de estado. Pues, asistir a esta reunión, ya tomé los pantallazos de la asistencia. Y aquí un dibujito del saber. Realiza un paisaje, un dibujo, lo que tú quieras, y ahí indica con flechitas como quieras los estados de la materia. Si tú dibujas un paisaje, el agua, estado líquido. Las rocas, estado sólido. El aire, estado gaseoso. Pero si dibujas la cocina, las ollas, estado sólido. Estufa, estado sólido. El agua, estado líquido. Y si está la olla hirviendo, pues estado gaseoso. Y si el fuego
El fuego es un estado gaseoso. O sea, la llama que tú estás viendo es un estado gaseoso. Entonces hay que realizar un dibujito y reseña los estados. Lo dibuja, le toma la fotico, como quiera, ya más o menos han aprendido a hacer eso. Con lo que aprendiste, yo les pongo a que investiguen un poquitico esto. Ocurrió en nuestra nación un desastre en el año 85, el desastre de Armero, Tolima. Es un ejemplo catastrófico de lo que puede generar un cambio de estado. Van a averiguar, entonces vas a explicar qué fue lo que realmente ocurrió. Utiliza mucho el concepto de cambio de estado. ¿Qué fue lo que ocurrió? Murieron 30.000 personas, 30.000 colombianos en el año 85. Bueno, hay un cambio de estado muy fuerte. Otro de los cambios de estado, el desastre de las Torres Gemelas. Ya, entonces en la siguiente me van a comentar por qué yo digo que es un cambio de estado lo que genera el desastre. Pues sí, independiente que fue un atentado terrorista, pero lo que genera la caída de las torres es un cambio de estado. Vamos a averiguar por qué. Entonces, eso nos obliga a ser un poco más observativos. Ahora, muchachos, en esta partecita de los problemas, miren, me permito aquí explicar una partecita. Si yo voy a calentar, el agua hierve ¿a qué? A 100 grados centígrados. Pero si voy a calentar agua desde 20, que es hasta 120, ahí hay un cambio de estado. Primero, yo voy a hallar el calor que me lleva desde 20 hasta 100. Luego, el calor que me permite pasar el agua de estado líquido a estado gaseoso. Y luego, en estado gaseoso, el calor que necesito para llevar el agua hasta 120. Entonces, aquí de 20 hasta 100, con la fórmula que tenemos de masa por calor específico por cambio de temperatura. Luego, como hicimos varios de los problemas, ¿cuánto voy a evaporar? 400 gramos de agua. Entonces, son 400 gramos de agua por el calor latente de evaporación, que son 540 calorías por gramo. Ahí está un calor 2, es un calor 2. Aquí hay un calor 1. Y luego el calor para llevar desde 100 hasta 120. Ahí sería masa por calor específico por cambio de temperatura. Pero muchachos, en este caso, mire, aquí en el primero es agua en estado líquido. Aquí es agua en estado gaseoso. Yo voy a utilizar dos calores latentes. En esta primera parte, masa, los 400. El calor específico, como es agua en estado líquido, es 1 por el cambio de temperatura. Desde 20 hasta 100 son 80. Ahí. Luego, este segundo calor, este es el primero, este segundo calor, y el tercero, yo voy a ir desde 100 hasta 120. La masa, los mismos 400. Calor específico, el agua en estado gaseoso gasta media caloría. Y el cambio de temperatura, de 100 hasta 120, pues hay 20. ¿Listo? Ahí está el tercer calor, muchachos. ¿Y cuál es el calor total? Pues la suma. Calor 1 más el calor 2, que es el que está allá. Calor 1, este que hay aquí. Calor 2, que hay acá. Y el calor 3. Y ahí está el calor total. Así se hace ese tercer ejemplito, ese primer ejemplo, porque tomamos agua cuando hay un cambio de estado. No hay que dar la grabación. Cualquier cosita, no lo duden, muchachos. Pregunten, por favor. Pregunten. El objetivo es obviamente aprender. Si se necesita explicar o armar otra, buscamos el horario que nos corresponda con ustedes y armaríamos otra sesión. Se necesita más explicación, muchachos. Entonces, aquí hay videos sugeridos. Los ejercicios se parecen mucho a esto. Miren, el tercero es fundir, entonces es con el calor latente. El cuarto es evaporar con el calor latente. El ejercicio 1 y 2 son muy similares y unos videos sugeridos. Entonces, listo, muchachos, ahí está el trabajo que hay que hacerse para esta semana. Por favor, pregunten. No lo duden en preguntar. Los felicito. Tenemos una buena participación. Llamaremos a los chicos que no asistieron a ver qué sucede, conexión o qué sucederá.
Entonces ruego a los muchachos pues que me mantengan informado. Antes de que se apague, muchachos, nos queda menos de un minutico. Entonces yo me despido. Indíquenme cualquier dudita. Si necesitan que se haga otro problema más, les envío la grabación.